mgalaireradio.com. Ha llegado el momento de sentirte vivo, libre, sano y feliz. Ya inicia Luz y Salud, conducido por Luz Estela Amador. Aquí en MG al Aire Radio. Bienvenidos. Soy Luz Estela Amador. Te invito a unirte al programa Luz y Salud, donde tendrás herramientas para lograr salud emocional, física y espiritual. Entrevistas a expertos en la salud a nivel global, con burbujas informativas de motivación, nutrición, belleza, recomendaciones exclusivas, retos personales y te ayudamos a encontrar tu efecto wow. Luz y Salud, todos los miércoles a las 12 del mediodía, aquí en MG al Aire Radio. Amable auditorio, tengan ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a otro programa más de Luz y Salud aquí a través de MG al Aire Radio. Como cada miércoles después de las 12 del mediodía tenemos este interesante programa que nos ayuda justamente a entender y también a prepararnos para cuidar nuestra salud. La anfitriona del programa ya está lista, está preparada con otro tópico muy interesante. Luz Estela, me alegra saludarte, buenas tardes, ¿qué tal, cómo has estado? Hola Marcelo, muy bien, muy contenta, feliz de estar en esta cita fiel con ustedes. De verdad me llena de alegría traer más información de luz y salud y hoy vamos a tocar un tema bastante importante que tiene que ver con la vida, con el nacer, con las mujeres. Así que los invito a todos a que se unan a este monólogo. El tema de hoy va a ser las emergencias obstétricas, así que antes de irnos a este tema, les quiero presentar un poco de lo que puede ser esta etapa de la gestación. Empiezo tomando el verdadero inicio de esto, que significa un embarazo. El embarazo es una palabra que deriva del leonés o portugués embarcar, que se refiere a un cordón, al cordón o lazo. Y este puede ser tan resistente que puede ser el lazo más resistente que se pueda presentar de un ser humano a otro ser humano. Este poderoso vínculo empieza en el momento en el que la bola de células se adhiere a la pared del útero. Ocurre entonces la implantación. Suele comenzar a los 6 días después de la fecundación y tarda de 3 a 4 días en completarse. Después de ocurrir toda esta divina creación, las mujeres o la mujer que está en embarazo empieza entonces a tener una relación única y exclusivamente especial con ese bebé. Se entabla una comunicación cuerpo a cuerpo, llegan cambios notorios, se revuelca el estado de ánimo y los sentimientos se intensifican. El amor se eleva y el cuerpo experimenta una significativa transformación, que si bien es llena de vida, hay que estar muy pendientes para que a esta bella etapa de la gestación no llegue una emergencia obstétrica. Para evitar todo esto, es mejor entonces informarnos como siempre, leer, que tú sepas cuál es la etapa, el paso a paso, cuidarte. Vamos a hacer una etapa del embarazo totalmente hermosa donde tú tenga una vida en la que se pueda desarrollar muy bien y ese embarazo llegue a feliz término. Para eso vamos a hablar de la obstetricia, parte de la medicina que se ocupa del embarazo, el parto y el periodo de tiempo posterior a esto. Pero qué mejor que hablar de un tema con una experta, una persona que día a día trata estos temas, y por eso tengo como invitada a la doctora Ana María Amador. Ella es médico con especialidad en epidemiología de la Universidad del Bosque y en auditoría médica de la de la Escuela de Administración de Negocios de Colombia. Es gerente y fundadora de la firma Audiomed SAS, dedicada al análisis, asesoría y estudios de casos clínicos,
Todo esto relacionado con atención en ginecobstetricia, perinatología, ortopedia y de las enfermedades de interés de salud pública. Hoy nos encontramos entonces con ella, quien se une a nosotros desde Cartagena, Colombia. Doctora Ana María, bienvenida, muchísimas gracias por estar en Luz y Salud. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Me alegro compartir este espacio con ustedes y aportar un granito de arena que pues ese estado de embarazo que nosotros lo llamamos y lo consideramos como una situación única y muy particular que vivimos no solamente nosotras las mujeres, sino que hoy en día participan no solamente la pareja, sino la familia, y que no se compara con ningún otro estado. Ay, divino, me encanta. Definitivamente es así, ¿no? Una mujer en embarazo recibe la noticia, esa ilusión, muchas planeándolo por tiempo prolongado, muchas recibiendo una sorpresa, pero siempre una noticia muy linda porque es dar vida, recibir vida y prepararse para muchos cambios. Todo un reto. Definitivamente, un reto. A partir de ahí es un reto para siempre, de por ¿no? vida, No hay manera de renunciar. Sí, de por vida. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Vamos a tratar este tema de una forma profunda. Esto para una mujer que ya esté en embarazo o si tú que te estás preparando, pues para que sepas qué tantas cosas debemos conocer, porque a veces las mamás en realidad en el momento del embarazo es que vamos en el paso a paso, ¿no? Semana tras semana, porque la evolución es mucha y de pronto, al igual que la evolución, la información se mezcla bastante, entonces como ir por el paso a paso, pero mientras estemos más informadas y con más anticipación, pues vamos a poder prevenir muchísimas cosas y principalmente prevenir emergencias obstétricas, como es el tema de hoy aquí en Luz y Salud. Así que empecemos por ¿cuáles son las emergencias obstétricas que ponen en riesgo la vida del gestante, de la gestante? Bueno, primero que todo vamos a dejar claro que es una emergencia obstétrica. Las emergencias obstétricas es aquel estado de salud que pone en peligro inminente la vida de la mujer o de su bebé y que además requiere una atención médica inmediata o quirúrgica. Quiere decir que no da espera. Actualmente nosotros reconocemos 3 eventos como emergencia obstétrica y que están encaminados a intervenir directamente con una respuesta rápida y así poder prevenir una mortalidad materna. Esos 3 eventos de emergencia obstétrica son las hemorragias postparto, que son aquellas hemorragias graves, las infecciones, generalmente tras el parto, lo que nosotros llamamos la sepsis, y los trastornos hipertensivos que generalmente se terminan convirtiendo en emergencias hipertensivas con preeclampsias sobreagregadas e incluso unas complicadas como la eclampsia, donde ya hay un componente neurológico. Entonces, básicamente son esas 3, la hemorragia, posparto, las infecciones y los trastornos hipertensivos. Ok, doctora, ¿y cuáles son esos signos de alarma? Porque podemos tener tantas cosas, ¿no? Hay tantos cambios. Empezamos con una cantidad de achaques, ¿no? Del embarazo, o nos acostumbramos también a que de pronto es muy normal, pero ¿en qué momento realmente es un signo de alarma para identificar estos trastornos hipertensivos en el embarazo? Bueno, es súper importante esto porque cuando nosotros identificamos esos signos de alarma, puede prevenir muchos tipos de complicaciones. Por ejemplo, los signos de alarma en el trastorno hipertensivo de las mujeres embarazadas es el dolor de cabeza. Nosotros los llamamos cefalea, pero cuando la cefalea o el dolor de cabeza es el primer signo y generalmente se puede estar acompañado de fosfenos, que son esas lucecitas que empiezan a verse, o tinnitus, que es el zumbido en los oídos. Entonces, sintomatológicamente, esos 3 signos son importantes. Hay algunas mujeres, no todas, pueden presentar clonus, que son aquellas contracciones musculares que son repetitivas y rítmicas, como los tics, y puede estar acompañada o no
de edemas en los miembros inferiores, inclusive en las manos o en la cara. El edema es ese hinchazón que nosotros nos vemos el pie cargado, gordito, y la tensión arterial por encima de 120/80 y es un signo supremamente de alarma cuando la encontramos en 140, por encima de 140/90. Inclusive actualmente, cuando una persona tiene dolor de cabeza, que esté embarazada por encima de 22 semanas y que tenga solo dolor de cabeza o dolor en la boca del estómago, que es lo que nosotros llamamos epigrastalgia, las estamos tamizando enseguida para, así no tengan la tensión alta, para poder detectar a tiempo y poder prevenir una complicación. Entonces, básicamente, síntomas, dolor de cabeza, dolor en la boca del estómago, que puedan ver lucecitas, que tengan zumbidos en los oídos y que se acompaña o no de edema en los pies o en los miembros superiores, con una tensión arterial o no de mayor a 140/90. Esto del dolor de cabeza es bastante importante recalcarlo porque hay mujeres que están muy acostumbradas a un dolor de cabeza, ¿no? De pronto por el periodo, de pronto porque por el estrés, nosotras de por sí somos muy ocupadas, tenemos tantas actividades, de pronto ya el cuerpo te reclama una deshidratación y de pronto tomamos desapercibido esos dolores de cabeza, pero ahí está diciendo la doctora, en el momento del embarazo hay que prestarle máxima atención a esos dolores de cabeza como otros síntomas de alerta que acabamos de escuchar. Doctora, ¿cuáles son esos factores de riesgo para preeclampsia? Bueno, los factores de riesgo para preeclampsia tienen que ver mucho con la edad y con el primer embarazo. Generalmente, aquellas pacientes que quedan embarazadas por primera vez y que son menores de 16 años o mayores de 35 años tienen mayor probabilidad de tener un trastorno hipertensivo. Aquellas pacientitas que son multigestantes, o sea, que han tenido varios embarazos, pero que son de padres diferentes, lo que es la primipaternidad, también es un factor de riesgo para pacientes que están embarazadas y pueden llegar a un desenlace de trastornos hipertensivos. Hay otras causas, como por ejemplo, pacientes que tengan antecedentes familiares que también hayan tenido preeclampsia, o sea, hereditario, aquellas pacientes que tienen embarazos múltiples, o sea, los gemelares, los trillizos, y hay otras que están relacionadas y aunque no son menos frecuentes, son de igual importancia, como por ejemplo las pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, o sea, que están en estado de obesidad, aquellas pacientes que tienen enfermedades crónicas, o sea, que ya tienen una hipertensión arterial ya instaurada, aquellas que tienen enfermedades autoinmunes, aquellas que padecen de trastornos de tiroides, de diabetes, entre otras. O sea, las pacientes que tienen unas variables psicológicas y sociales de riesgo también, o sea, aquellas que no desean su embarazo, que tienen trastornos de ansiedad o que son depresivas, que tienen algún trastorno emocional relacionado con su vida diaria, pueden llegar también a tener problemas de hipertensión. Nosotras las mujeres, como tú lo decías, estamos acostumbradas a tener dolor de cabeza, pero también estamos acostumbradas a automedicarnos para controlarnos, sobre todo hoy en día que tenemos un auge en donde trabajamos casi tiempo completo. Entonces, lo ideal y la recomendación aquí es que tengamos un tensiómetro a la mano. Hoy en día el tensiómetro lo venden en todos lados, en todas las farmacias, son súper fáciles de usar. Entonces, verificar que si tienes el dolor de cabeza, tomarte la presión y en caso de que este no pase de manera espontánea o con una acetaminofén, consultar a urgencia para que seamos precoces y poder detectar un trastorno hipertensivo a tiempo. Doctora, has mencionado algo que antes de pronto nos podía alarmar y no sabíamos, no teníamos las herramientas médicas en casa, ¿no? Estamos hablando que, oye, debido a la pandemia nos ha tocado como surtirnos de ciertos implementos médicos que no solíamos tener, no eran parte del botiquín, pero ya en el botiquín normalmente tenemos el tensiómetro, tenemos para tomarnos la presión, el oxímetro. Termómetro.
el termómetro y bueno, y la medicina para el antes, durante y después de cualquier cosa. Exacto. Así que, pero a veces se nos pasa, a veces pensamos que estamos muy organizados, muy bien surtidos, entonces ese también sería como un puntito bien importante a tocar, que en casa no nos falte todo ese kit de emergencia, que ya no solamente, ya pasó de ser las curitas nomás, que tengas bien las cosas que pueden ayudarte para una emergencia como estas, que te dé tiempo a que llegue la Exacto. ambulancia o que te dé tiempo a llegar al hospital. Doctora, Perfecto. ¿cuáles son las causas frecuentes de una hemorragia postparto? Yo ya me adelanté, pensemos que ya nació el bebé y pues desafortunadamente a veces estamos solamente tan enfocados en que nazca el bebé, qué ilusión, pero hay una hemorragia. ¿Cuáles son las causas? Bueno, es importante tener en cuenta que la hemorragia es un sangrado vaginal y el sangrado vaginal puede ocurrir en cualquier etapa del embarazo, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y, eh, y durante el parto. A nosotros, pues a ti te da una hemorragia en tu casa estando embarazada y a ti te da tiempo de ir al médico, de ir a urgencias para que pueda ser valorada y verificar de dónde proviene el sangrado, cuál es la causa. Pero cuando la hemorragia ocurre en el posparto, esta puede tener complicaciones devastadoras incluso hasta la muerte. Entonces, ¿cuáles son esas causas? Resulta que después de dar a luz, el útero tiende a contraerse, debe contraerse para hacer la expulsión de la placenta, inclusive ya en la etapa del puerperio sigue contrayéndose para expulsar todo ese material que tenemos ahí. Entonces, hay patología, no puede ocurrir que esa contracción uterina no se dé de manera efectiva. Es lo que llamamos atonía uterina, que no se contrae. Entonces, como no se contrae el útero, empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar. Puede ocurrir también que haya lesiones en el canal del parto y eso produzca un sangrado mayor de lo esperado. Puede ser también que haya retención de tejidos. A veces hay retención de placenta, o sea que la placenta no se expulsa de manera espontánea y dura más de lo habitual y toca retirarla manualmente o quedan restos, se extrae la placenta, pero quedan restos adentro. Entonces eso también producen hemorragias. Hay otro tipo de causas de hemorragia, como por ejemplo que hay mujeres que tienen trastornos en la coagulación y también tienen problemas para la parte de una coagulación adecuada y terminan también en hemorragia. Entonces, básicamente es por eso, por atonía uterina, lesiones en el canal del parto, retención de tejidos o alteraciones en la coagulación. Ok, ahora me voy a poner un panorama de esos que a veces las mujeres estamos como que, qué rico, un embarazo. Si bien estamos en la vida muy moderna y sabemos que en un hospital, en una clínica tenemos todo, la ciencia, la tecnología que nos puede ayudar a tener un parto excelente y para que atienda tanto a mamá como a bebé. También hay mujeres que han regresado mucho a esto de yo quiero tenerlo de una forma natural en el agua. Hay lugares que están ofreciendo este tipo de atención. Ahora, se me ocurre preguntar, doctora, ya que es un tema del día a día con ustedes allá en Colombia, ¿qué pasa con estos sitios que la mamá se siente tan tranquila, tan en paz y tan en lo suyo que quiere vivir, pero qué ocurre cuando hay una emergencia? ¿Están capacitados estos lugares para ofrecer o para atender de verdad esa emergencia? Bueno, lo importante, realmente importante es que sea un parto seguro y programado. Cuando las mujeres deciden tener un parto en casa, que es realmente una demanda que está creciendo, ahora estamos exigiendo partos humanizados. Y dentro del parto humanizado está la decisión de la mujer de quién interviene y de involucrar a las personas que ella efectivamente crea que le aportan a su trabajo de parto. Cuando tenemos un parto en casa,
La recomendación es que uno, que sea programado, dos, que tenga un plan de contingencia para que en caso de que ocurra una emergencia, poder atenderla inmediatamente en el menor tiempo posible. Cuando es un parto programado en tu casa y es aceptado, quiere decir que tú eres una paciente que eres de muy bajo riesgo, que tienes cómo solucionar la emergencia en 15 minutos, quiere decir que tienes un centro de salud con un servicio de ginecobstetricia a las 24 horas a 15 minutos de tu casa para poder resolver. Entonces, realmente, para resolver una emergencia obstétrica, tenemos que tener un quirófano. ¿Por qué? Porque muy probablemente, si es una hemorragia obstétrica que no se pueda controlar con los medicamentos de primera línea, puede terminar en una histerectomía. Entonces, necesitas un ámbito, un quirófano adecuado para realizarla. Entonces, por eso es que la emergencia tiene que resolverse en los primeros 15 minutos y la condición es que tenga un plan de contingencia en donde haya un mecanismo de respuesta inmediata y que se garantice la atención en el menor tiempo posible. Ahora, una inquietud, hablamos de 15 minutos. En realidad esos 15 minutos es un tiempo considerable para salvarle la vida a la mamá o al bebé. ¿Qué iría primero en este caso? Bueno, nosotros no podemos pensar en dos personas independientes, si la mamá o el bebé. Nosotros tenemos que pensar en un binomio, en un ser integral. Nosotros, como seres humanos, no puedo, yo como médico no puedo decidir. Yo tengo que pensar de manera integral en la mamá y el bebé como un binomio, no como dos seres diferentes. Entonces, por eso, nosotros antes de elegir un parto en casa, nosotros tenemos que entender cuáles son los riesgos que estamos corriendo para poder dar a luz en nuestras casas. Me encanta esa respuesta, doctora, porque en realidad es una pregunta que se hacen de pronto muchas personas, ¿no? Si a ti como ser querido, de pronto en un caso extremo, en los que uno escucha, vámonos a los años, digamos décadas y décadas, que uno escuchaba desafortunadamente esas abuelas, ¿no? Que fallecían porque era ella o el bebé. Entonces sí hay comentarios de que, bueno, tú escoges, la verdad, a quién le salvamos la vida, a la mamá o al niño, pero a nivel integral me parece una respuesta totalmente acertada, me alegra muchísimo escuchar eso y volvemos un poquito a esto de las emergencias obstétricas que se pueden presentar. La palabra emergencia, no estamos preparados, estamos ilusionados, estamos emocionados, estamos pensando en vida, en que estamos radiantes, un embarazo divino, lo vivimos con toda la alegría, estamos esperando llegar a casa con este bebé y un integrante más de la familia, pero de pronto se presenta algo, un impedimento que ojalá y siempre se pueda sobrellevar de manera satisfactoria, pero pues no es el caso siempre. ¿Qué pasa cuando ya las personas tienen de pronto, digamos, esta hemorragia a la que ya se profundizó un poquito, pero cuáles son esos factores de riesgo de una hemorragia posparto? Efectivamente, se han identificado varios factores de riesgo para que se presente una hemorragia posparto. Por ejemplo, tenemos la placenta previa, que es esa placenta que está ubicada en un lugar diferente al habitual. El abrupto de placenta quiere decir que se desprende la placenta antes de tiempo. Las cesáreas de emergencia son más factibles que terminen en hemorragia. Las corioamionitis, que son infecciones intramnióticas, los embarazos gemelares, la macrosomía fetal, aquellos bebecitos que son grandes y que producen una distensión del útero bien pronunciada. Los polidrandios, quiere decir aquellas mamás que tienen bastante líquido amniótico, mayor de lo normal. La multiparidad, o sea, entre más embarazos tenga una mujer, más probabilidad tiene de tener una hemorragia posparto. Los síndromes hipertensivos,
la inducción del trabajo de parto y el parto instrumentado. Actualmente, anteriormente estábamos hablando de parto en casa y generalmente las mujeres eligen o quieren o tienen la tendencia de elegir este método es porque quieren muy poca intervención médica durante su trabajo de parto que puede durar hasta 24 horas. ¿Qué pasa? Cuando tú estás en la clínica, a ti puede que te ayuden a adelantar un poco el trabajo de parto con medicamentos para que esa dilatación sea más rápida. Pero esos medicamentos también pueden producir que tengas una hemorragia postparto y que tengas su complicación. Entonces, realmente las intervenciones pueden llegar a producir esas hemorragias. Por ejemplo, aquellas pacienticas que tienen dificultad en la expulsión, en donde toca hacer un parto instrumentado, esa instrumentación puede llegar a producir lesiones en el canal que pueden llegar a producir hemorragias. ¿Qué pasa? Que si el médico está ahí, hace su sutura rápidamente y no pasa nada. Pero si tú no tienes unas condiciones para hacer el reparo inmediato del tejido, puede llegar a poner en peligro la vida de tu paciente. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados. Bueno, realmente hablar de partos tensiona un poco, ¿no? Para muchas personas. Yo debo de comentar algo porque de verdad me he retomado mucho al tiempo de mis partos. Yo creo verdaderamente que a mí siempre me ha apasionado el tema de la salud, ha sido una pasión, el conocer, el leer los artículos, el leer las notas, escuchar los doctores, ahora tener esa bendición de, bueno, de tener a nuestro internet, ¿no? Casi que sentir que tenemos el doctor en casa, pero mi gran pasión por la medicina, yo creo que se desarrolló más en el momento de mis embarazos, porque las mujeres tenemos tantas inquietudes, no sabemos tantas cosas, no sabemos qué va a pasar con nosotros, que por eso es que pues es bueno informarnos con anticipación y no necesariamente irnos a Google, no necesariamente creer todo lo que está en Internet, sino que mejor que tener a una especialista, una doctora que todos los días trata estos temas para proteger a la mujer en todo el proceso del embarazo. Esto es Luz y Salud. Estamos hablando de las emergencias obstétricas. Sabes que puedes seguir las páginas en las redes sociales como Soy Luz y Salud. Así me encuentran tanto en Instagram como en Facebook. Soy Luz y Salud y estamos con la doctora Ana María Amador Ramos. Doctora, mencionó inicialmente la sepsis. De pronto puede ser una palabrita como desconocida para muchas personas. Me gustaría que nos repitas de qué se trata y también cuáles son esas frecuencias que se presentan de sepsis en una persona gestante. Bueno, cuando hablamos de sepsis, estamos hablando de un estado de infección generalizada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos bacterias que nos están produciendo signos de respuesta inflamatoria. Entonces, cuando hablamos de sepsis, tenemos que tener claro que estamos hablando de un proceso infeccioso generalizado. Ahora que estamos hablando Ahora, tenemos que reconocer que cuando nosotros tenemos una infección, tenemos unos signos que realmente son claros y el primer signo es la fiebre. Cuando tenemos una temperatura mayor a 38 grados centígrados, generalmente se acompaña porque tenemos taquicardia, o sea, una frecuencia cardíaca un poco más de 100 y la frecuencia respiratoria se nos ve también afectada, aumentada en el número de frecuencias por encima de 20. Eso generalmente es lo que sentimos si estamos en la casa. Y si estamos ya hospitalizados, se puede acompañar de otros cambios clínicos que se ven reflejados en el hemograma y en otros exámenes de laboratorio. Doctora Ana María, ha pasado el tiempo, mucha tecnología, la ciencia es maravillosa, pero ¿por qué siguen muriendo
digamos así, que tantas mujeres en el momento del parto? Bueno, tú lo dijiste, la falta de conocimiento es una de esas. Y la otra es la ausencia de controles prenatales o los controles prenatales incompletos. Actualmente, nosotros estamos encaminados a realizar un control prenatal en donde nos enfoquemos en identificar los riesgos y una vez encontrados poderlos intervenir. Ha cambiado muchísimo la parte de los controles prenatales. Anteriormente el control prenatal, tú ibas, te tomaban una ecografía, a veces te tomaban la sangre para ver si tú tenías un proceso anémico, ahora no, o sea, el control prenatal ha evolucionado de una manera en que tratan de tamizarte no solamente la parte física, sino la parte emocional a través de unas listas de chequeo o a través de unos test para poder determinar si tú tienes una probabilidad de tener alguna complicación durante tu embarazo e incluso los momentos después de tu parto. No solamente física, sino también emocional, porque tenemos test que pueden determinar si tienes algún tipo de riesgo psicosocial, algún tipo de riesgo económico, algún tipo de riesgo inclusive de depresión postparto. Entonces, sí, la importancia es la educación. Podemos prevenir la morbilidad y la mortalidad con el conocimiento. Yo creo que entre eso del conocimiento, yo no sé si lo estén implantando ahorita, pues me gustaría y me atrevo a preguntarlo porque fue una de mis grandes inquietudes en mi tiempo de embarazo. De por sí que hay mujeres y hay personas que le tienen ese temor al dolor, ese temor al embarazo y de pronto hasta eso influye en que quedes en embarazo. Y una vez estás en el embarazo, de pronto es más el miedo que lo que pueden disfrutar, porque están siempre pensando en que el parto va a ser doloroso, en que el parto es incómodo, cuando deberíamos de pegarnos de lo mejor. Yo siempre digo, debemos de tomar lo mejor, lo más sencillo que es. ¿Quién no ha sido mamá? ¿Cuántas mujeres han sido madres en el mundo? Pues oye, estamos aquí porque por nuestras madres, entonces tú no vas a ser la excepción y si podemos informarnos, actuar a tiempo, pues vamos a evitar muchísimas complicaciones a la hora de el parto y por supuesto durante el proceso del embarazo. Hay algo muy importante que acabas de decir y que realmente se nos complica muchísimo y es el manejo del dolor. Fíjate que aquellas personas, volvemos a retomar el tema, que deciden atender sus partos en casa es precisamente porque desean una mínima intervención. Pero en la parte de humanización, nosotros tenemos el deber de ofrecerle a esa gestante el mínimo dolor posible. Hay algunas que sí nos permiten. Cuando hablamos del manejo del dolor, hay hoy en día muchos mecanismos para no solamente el manejo, sino el acompañamiento del dolor. Entonces existen varios tipos de analgesia, algunas, como ya las conocemos, medicamentosas, farmacológicas, que efectivamente nos ayudan a analgesiar un poco el dolor y hacerlo tolerable, no solamente en la parte expulsiva, sino durante la etapa de dilatación. Sin embargo, como queremos respetar ese momento y darle el valor adecuado al momento del trabajo del parto, hay aquellas mujeres y sus familias que prefieren un acompañamiento diferente. Entonces, podemos hablar también de otro tipo de terapias aromaterapia, musicoterapia, relajación, meditación. Y hoy en día está el famoso acompañamiento de las doblas que le ayudan a manejar el dolor no farmacológico a esa paciente. Pero es cierto, el manejo del dolor puede llegar a convertir el trabajo de parto en un proceso con un final un poco indeseable, sobre todo para el bebé. Entonces, sí es muy importante dentro del trabajo de parto manejar esta parte del dolor. Y es que en este caso el dolor
se intensifica más con la preocupación. Tú te estresas, estás tan pendiente de este dolor que de verdad se te olvida hasta respirar, respiras de una forma muy irregular, mientras que si tú ya estás como preparado, aquí has puesto el ejemplo de personas que utilizan aromaterapia, lo cual ayuda muchísimo, porque si bien los aceites, los aromas nos ayudan a elevar, a activarnos, también hay otros que nos ayudan a controlarnos, a estar más pasivos, a estar más relajados, digamos, ¿por qué no? Un aroma a lavanda, por ejemplo, que inclusive nos ayuda en el momento del sueño. Y esto ya es otro tema, la aromaterapia, pero me parece muy bien, son alternativas, ¿no? Que puede tener una mujer en el momento del parto y por qué no el concentrarse, la fe también juega un papel absolutamente importante, el saber que Dios está acompañado, que Dios está contigo, que todo va a salir bien, pues las cosas toman otro rumbo y no te enfocas en el dolor, sino que te enfocas en lo bonito, lo positivo y en esa vida que vas a tener en tus manos. En el final, que vas a tener a tu bebé. Sí, en ese final feliz. Sí, doctora, bueno, pues hablamos de las mamás, enfocadas más que todo en ese proceso de parto, viendo cómo podemos evitar llegar a una emergencia obstétrica, pero ¿qué recomendaciones podemos darles a las mujeres que están planeando un embarazo, que están queriendo tener un bebé, que ya están con un embarazo avanzado, para asegurarles que sí sea un tiempo de luz y salud? Bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es preparar nuestro cuerpo para ese estado. Nuestro cuerpo, nuestra mente, que todo esté debidamente funcionando, que estemos seguros. Mi recomendación para esto es asistir a una consulta preconcepcional para poder preparar nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Que en esa consulta preconcepcional te tomes unos laboratorios que te indiquen que tu sistema inmunológico, que tu sistema de defensa, que tu cuerpo está completamente apto para tener un embarazo. Y una vez estando embarazada, asistir a los controles prenatales para poder hacer el seguimiento de que tú como mamá estás asumiendo adecuadamente el embarazo y que tu bebé esté creciendo de manera adecuada. Que en ese control puedan identificar cuáles son tus factores protectores y reforzarlos, y identificar cuáles son tus factores de riesgo biológicos propios del embarazo o de enfermedades ya preexistentes. Si tienes factores de riesgo psicosocial o de depresión postparto o de nutrición, cualquier tipo de riesgo, poderlo intervenir incluso desde antes. Y si ya estás embarazada, poderlo incluir dentro del plan de manejo de tu embarazo, ya sea en conjunto con otras especialidades, para poder llegar a tu embarazo, al final de tu embarazo, de la manera más saludable posible. Entonces, sí es importante establecer un plan de cuidado integral antes, durante el embarazo e incluso después del embarazo. Porque llega tu periodo de cáncer. Doctora, todo esto suena súper agradable. Cuando uno lo menciona y cuando uno habla de esa planeación, como que, ay, sí, qué bueno, yo lo voy a hacer tal y como me están diciendo porque yo quiero vivir un embarazo pleno. Pero la verdad es que a la mayoría de las mujeres les cuesta trabajo llevar esa rutina, ¿no? Porque todo es cuestión de disciplina y qué bueno que durante un embarazo todas tuviéramos la bendición de poder organizarnos, de tener una vida en paz, de tener ese sueño profundo, de tener el tiempo de sueño adecuado, de tener la alimentación balanceada para tener un buen, tú estar con tu cuerpo muy bien y así transmitir esos nutrientes a tu bebé. Pero la realidad es que a veces todo se queda en teoría porque pues la velocidad, ¿no? La velocidad del tiempo, los inconvenientes, las ocupaciones, digamos, ¿por qué no? Los síntomas las mismas náuseas que presentan algunas mujeres en los primeros meses. Entonces, son unas náuseas
o unos dolores de cabeza, unos síntomas que tú no puedes dominar. ¿Qué, qué se le puede decir? Bueno, recomendar a una mujer, ya nos diste todas las recomendaciones, pero salgámonos un poquito de lo que suena agradable y ya como que cuando a una mujer hay que insistirle, bien sea que su esposo, su pareja, le esté diciendo, haz esto, lee esto, escucha esto y atiende esto, porque de pronto llega un tiempo en el que tienes que tomar mucho líquido, pero no lo tomas por las mismas náuseas o cosas que son contraproducentes para un embarazo. ¿Qué es lo que más se presenta? Y me voy a devolver otra vez a las mujeres que están en los primeros meses de gestación, en esos síntomas de que no, son los primeros 3 meses, que a veces se vuelven 15 días, 20 días, un mes y a veces se prolonga durante todo el embarazo. Sí, bueno, mira, por eso te digo que nos ponemos en riesgo es por falta de conocimiento. Efectivamente, como yo les mencioné al principio, el embarazo es una situación única y muy particular que no se parece a otra. Entonces, es cierto porque tú tienes que acostumbrarte a esa nueva etapa en tu vida que va a traer cambios significativos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y que debes de saber manejarlos. Es cierto que se producen náuseas y también es cierto que esas náuseas se pueden complicar y llegar a una hiperemesis gravídica, que es ese punto en donde no tienes tolerancia a la vía oral y toca asistir al médico para que te garantice una buena hidratación. Entonces, si tú tienes ese tipo de síntomas, lo mejor es consultar. ¿Para qué? Para que el médico te dé tips de cómo evitar vomitar varias veces al día. Por ejemplo, hoy en día se conoce que hay varias recomendaciones, como por ejemplo, comer de 6 a 8 veces al día, poquitas cosas y no rellenar los platos. Antes se comía desayuno, almuerzo, comida. Antes tenían la concepción de que el que estaba embarazado tenía que comer por 2, por 3, pero no, o sea, de pronto comer poquito cada ratico, de pronto tomar líquido, no precisamente agua, porque el agua puede llegar a producir mayor sintomatología y mayor intolerancia, pero sí existen hoy en día ciertos productos saborizados y que tienen electrolitos que ayudan a mantener más el estómago un poco más tolerable, pero si ya tú no puedes tolerar la vía oral, ya toca hacer una intervención farmacológica. Incluso la hiperemesis gravídica se trata no solamente con fármacos, sino a través de un manejo interdisciplinario con psicología. Y en algunas ocasiones invitamos a que haya una intervención con psiquiatría. Entonces, tenemos que saber distinguir de lo esperado a la complicación. Es esperado que tengamos intolerancia a la vía oral, que tengamos náuseas. Es esperado que yo vomite 2, 3 veces, pero que pueda mantener algo en el estómago a cualquier hora, pero no es esperado que tú no toleres nada. Entonces, lo importante es distinguir los síntomas de alarma. Es excelente. Saber qué es lo normal y lo que es anormal. Me parece un punto bastante importante porque sí es algo que presenta muchas mujeres en los primeros meses del embarazo, donde se acostumbran, de pronto no, sí, es que así me pasa, pero bueno, llega el punto en que tanto te ha provocado el vómito, estás perdiendo, te estás deshidratando, te estás desnutriendo, entonces prestarle la debida atención. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, una información súper completa acerca de este tema que son emergencias obstétricas. Deseamos que te informes, que te prepares para que disfrutes esta etapa tan importante y tan linda de tu vida, que lo que te debe de llenar es de luz y salud. Estuvimos con la doctora Ana María Amador Ramos. Ella es médico con especialidad en epidemiología y auditoría médica y nos acompaña desde Cartagena, Colombia. Quiero estar allá. Muy rico.
Muchas gracias, doctora. Estela, por la invitación, porque aportar conocimiento es aportar salud, aportar vida realmente. Así es, y trabajar con ellos para ver que precisamente tengamos mejor calidad de vida no tiene precio. Así es. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Volvemos contigo al estudio de MG al aire. Bueno, muchas gracias, Luz Estela. Gracias a la doctora Ana María Amador, por este valioso programa que nos traen aquí en la programación de MG al aire radio. Al estilo Luz y Salud, todos los miércoles aquí, a través de este medio digital, a través de MG al aire radio, y también en nuestro sitio de internet. Usted puede encontrar este contenido en Facebook y también en YouTube. Pase por estos medios digitales también, estas redes sociales. Hace un comentario, preguntas, temas que quieren que Luz Estela Amador presente aquí en su espacio de Luz y Salud, y con mucho gusto vamos a tener en consideración todas estas recomendaciones. Buena tarde para todos ustedes. Gracias por estar acompañándonos en este miércoles aquí en MG al aire radio. Navegamos juntos. Nada nos separa. Luz y Salud ha terminado hoy. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo miércoles. Aquí en MG al aire radio. mgalaireradio.com